lo que agrede tus arterias, lo que le abre, por así decirlo, la puerta al colesterol para que se creen placas y obstrucciones que den lugar a un infarto. Me hace gracia ver cómo, conforme vemos que son otros los factores que causan los infartos, tenemos que ir adaptando la teoría del colesterol para que se sostenga, porque realmente no se mantiene en pie. Cuando vemos que el tabaco, la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina y el estrés causan infartos sin tener ninguna relación con nuestros niveles de colesterol, entonces decimos que estos abren las puertas al colesterol para que formen placas. ¿No os parece cómico? Mirad, para que veáis que el colesterol no tiene nada que ver con los infartos, voy a exponer los resultados del estudio INTERHEART, un enorme estudio de casos y controles de 30.000 pacientes de 52 países de todo el mundo. En este enorme estudio vieron que había 6 factores que favorecían los infartos y 3 factores que servían como protección de salud cardiovascular, y ninguno tenía que ver con el colesterol, aunque algunos cardiólogos crean que sí. Lo que favorece los infartos es cualquier factor que dañe el endotelio de las arterias coronarias, exponiendo la sangre a la pared interna y desencadenando de forma inmediata un proceso de coagulación-reparación que repetido en el tiempo va acumulando en la placa del ateroma plaquetas, fibrina, macrófagos, glóbulos rojos, etc. Los 6 factores que empeoraban la salud cardiovascular cumplían estas características de dañar el endotelio, y eran los siguientes. El primero, el tabaco, el más importante. Las nanopartículas del tabaco destruyen el glicocáliz del endotelio casi de forma instantánea. Junto con la cocaína inhalada, es uno de los factores que más daña el endotelio, y no tiene nada que ver con el colesterol su acción. El segundo factor fue la hipertensión. Las placas de ateroma se forman solo en las arterias y no en las venas, a pesar de tener las venas el mismo colesterol. Pero la presión en las arterias es 10 veces mayor, y ese barotrauma, esa presión de la hipertensión, va dañando el endotelio en cada embolada, al golpear continuamente la pared, dañándola. Y tampoco tiene nada que ver con el colesterol. El tercer factor fue la diabetes. El azúcar alto en la sangre también destruye el glicocálix. En la diabetes también se libera menor óxido nítrico, anticoagulante, reparador, vasodilatador, y se produce menor cantidad de células progenitoras endoteliales que reparan cada daño de cada día. En la diabetes además hay un estado de hipercoagulabilidad, y además se producen los llamados productos avanzados de la glicación, que ya por sí mismos pueden crear placas de ateroma, y tampoco tiene nada que ver con el colesterol. El cuarto factor fue la obesidad abdominal, el hombre embarazado, que es sinónimo de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico, de prediabetes, este cuadro con triglicéridos altos y HDL bajo, de dislipemia aterogénica. El quinto factor fue el estrés psicosocial. Recordar que los niveles crónicamente elevados de cortisol favorecen la resistencia a la insulina y un estado de hipercoagulabilidad para no sangrar en la batalla ficticia contra tu jefe cabrón y no un oso cabreado. Y por eso el estrés, la depresión, la soledad, la ira son tan malos para el corazón y, de nuevo, nada tienen que ver con el colesterol. El sexto factor que favorecía los infartos hablaba de la dislipemia, concretamente del cociente ApoB, ApoA. Y es aquí donde los cardiólogos culpan al colesterol erróneamente. El cociente ApoB, ApoA mide el cociente entre todas las partículas que transportan el colesterol malo partido por el colesterol bueno. Es decir, es un cociente similar al colesterol total partido por HDL. Es decir, un cociente que refleja cuando está alto una resistencia a la insulina, un cuadro de prediabetes, de síndrome metabólico. Recordad que en la resistencia a la insulina, los niveles altos de insulina inhiben la lipólisis y tenemos triglicéridos altos en sangre, y el HDL intenta descargar los triglicéridos ayudando a través de la vía CETP, y en esta ayuda se va agotando el HDL. De modo que tenemos un HDL bajo en estados de prediabetes y de diabetes, y así un cociente alto de ApoB, ApoA, lo que llaman dislipemia. Pero no tiene nada que ver con el colesterol, es un cociente de prediabetes, de resistencia a la insulina, de mala tolerancia a los carbohidratos, señores. Como ven, ninguno de los 6 factores tenía ninguna relación con el colesterol. Ah, y había 3 factores protectores. ¿Quieren saber cuáles fueron? El primero, el ejercicio. El ejercicio no baja el colesterol, sino que mejora la dislipemia, es decir, la resistencia a la insulina. Vacía el glucógeno muscular y hace que las células musculares sean más sensibles a la insulina. El ejercicio además libera óxido nítrico, vasodilatador, anticoagulante, reparador del endotelio, dañado por otros. El ejercicio de fuerza aumenta la masa muscular y así aumenta el reservorio de glucógeno y tenemos más fondo de armario para meter carbohidratos. Y el ejercicio reduce el estrés, el cortisol, mejora nuestro eje hipotálamo pituitario adrenal. Y tampoco tiene nada que ver con el colesterol. El segundo factor protector fue el alcohol. Recordad que una copa de vino tiene efecto antiagregante plaquetario, anticoagulante. Además, el vino libera óxido nítrico, vasodilatador, antiagregante, reparador del endotelio. El tercer factor protector fue una mayor ingesta de frutas y verduras, es decir, comida real, libre de ultraprocesados, y además son una muy buena fuente de potasio. El potasio tiene un papel fundamental en la reducción de la tensión arterial. Una ingesta diaria de 2 gramos de potasio superior reduce la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa. Como veis, ninguno de estos 3 factores que mejora el riesgo cardiovascular lo hace subiendo o bajando el colesterol.
De hecho, el nivel de colesterol no tuvo nada que ver en los resultados de este estudio INTERHAT con casi 30.000 pacientes de 52 países de todo el mundo. Sí que lo tuvo la dislipemia, es decir, un cociente de triglicéridos altos y HDL bajo. Recordad que los huevos, de los que tan mal hablan algunos cardiólogos, mejoran tu dislipemia, suben tu ApoA, mejoran tu cociente ApoB-ApoA, que era el único parámetro de dilípidos de este estudio. Es decir, que mejoran tu salud cardiovascular. En resumen, cuida tus arterias y evita los ofensores que las dañan: el estrés, el tabaco, la diabetes, el sedentarismo, los ultraprocesados. El colesterol nunca dañará tus arterias, sino que las protegerá, entre otros, del ictus hemorrágico. Recuérdalo.